Para mí es un placer estar hoy aquí en mi pueblo explicando pues mi trabajo. A mí lo que me han pedido es que acerque a la gente la ciencia, que en este caso es a lo que yo me dedico, de una forma muy concreta. Yo no soy profesora de la universidad, ni soy investigadora, como ha dicho Grego, aunque bueno, he hecho mis pinitos así de vez en cuando puedo y cuando me dejan. Pero yo trabajo en el hospital, como él ha dicho, soy farmacéutica, pero no tengo nada que ver con lo que son los medicamentos. Yo he accedido a esta salida profesional, pues como los médicos acceden a sus especialidades, presentándome un examen que es el FIR, igual que los médicos se presentan al MIR, y formándome durante 4 años para realizar mi trabajo actual, que es como analista clínico en un laboratorio de análisis clínico en el hospital. Lo primero que a mí me interesaría saber es qué idea tenéis de cómo es un laboratorio de un hospital. ¿Cómo os lo imagináis? Muchos a lo mejor lo conocéis, porque algunos veo que os conozco y sé que trabajáis en el hospital, pero otros no. O algunos alguna vez habéis ido a visitarme y lo habéis visto. ¿Cómo os pensáis que es el laboratorio de un hospital? ¿Cómo os lo imagináis? ¿Alguien contesta? ¿Nadie contesta? ¿Os lo imagináis así? He puesto yo ahí una mujer por aquello de que la ciencia es femenino, ¿eh? Y que las mujeres se han dedicado siempre a la ciencia. De hecho, las primeras jefas que yo tuve cuando era residente eran mujeres súper adelantadas a su tiempo y que me han enseñado pues muchas de las cosas que yo sé. Entonces decimos que así no es como es el laboratorio del hospital, ¿no? ¿Es así entonces? ¿Cómo os lo imagináis? ¿Así? La verdad que el laboratorio de hoy en día es mucho más, en un hospital es mucho más parecido a esto que a lo anterior. Este es el laboratorio actual que hay en el Juan Ramón Jiménez. A mí me hubiera gustado poner una foto del laboratorio del hospital de Río Tinto, que es en el que yo he trabajado un montón de años y en el que me he sentido como en mi casa, pero ahora mismo ese laboratorio está en obras precisamente para dejarlo de una manera como esta, ¿no? De una forma moderna, tecnológica y que no esté atrasada, porque el laboratorio de este hospital se parecía más a la primera foto que os he puesto que no a esta, ¿vale? Entonces, bueno, este es el laboratorio actualmente que tenemos en el Juan Ramón Jiménez. Fijaos qué tecnología, ¿no? Y qué cosa más moderna, ¿no? Más futurista, ¿no? Como veis, mira. Aquí hay, esto que veis aquí, no tengo puntero, ni lo he traído ni nada, pero bueno, son un montón de tubos de sangre, ¿no? Que entran en las máquinas y se analizan solos. Entonces diréis, ¿yo cuál es mi trabajo entonces? ¿Qué es lo que hago yo, no? Pues detrás de todos estos tubos de sangre hay siempre, primero, miles de técnicos que nos ayudan, que preparan las muestras, que son los que están pendientes de ellas, los que las controlan, que las máquinas entren bien, funcionen bien, que no se queden ninguna prueba sin hacer, que si las muestras dan problemas se vuelvan a meter. Pero aparte hay una serie de profesionales como yo, que no somos ni mejor ni peor, que nos dedicamos a revisar una por una la analítica que sale de esas máquinas para ver si eso está bien o no, si concuerda con lo que ese paciente o con el diagnóstico que el médico nos cuenta de ese paciente o no. Y lo que hacemos es pues añadir pruebas, quitar pruebas, repetir cosas, estar pendientes de que todo eso salga correctamente, ¿no? Entonces, bueno, mi trabajo básicamente consiste en ayudar a los pacientes y a los médicos. Todo el mundo sabe muy bien el trabajo de los médicos en qué consiste, ¿no? Que es, bueno, pues ver a los pacientes, explorarlos, intentar diagnosticarlos, tratarlos. Nosotros ayudamos a los médicos a eso. ¿Y cómo los ayudamos? Pues realizando la analítica que nos piden a todos, ¿no? Entonces, bueno, esto primero que he puesto aquí
Pues son 3 tubos de sangre, porque me imagino que aquí poca gente habrá que no se haya sacado sangre alguna vez. ¿Alguien no se ha sacado sangre nunca? Es muy raro, ¿no? Como veis, los tubos tienen distintos colores. Hay gente que dice, me sacaron 5 tubos por lo menos. Y los tubos, como veis, tienen distinto color los tapones de los tubos. ¿Por qué? Porque, bueno, en cada tubo se realizan pruebas distintas. No es lo mismo que te saques la sangre en uno que en otro. Cuando uno se va a operar, estos 3 tubos por lo menos se los tienes que sacar, los 3. Si no, alguno más. Pero esto es como mínimo, ¿vale? Y bueno, muchas veces pues nos encontramos que los tubos vienen, lo que pide el médico no viene en el tubo correcto, en fin, eso nos da muchos problemas. Y muchas veces, eso que lo perdieron en el laboratorio, no. Muchas veces es que no, las cosas no se sacan correctamente y es que no las podemos medir. Entonces, bueno, a la mayoría de vosotros seguro que os han dicho cuando os vais a sacar sangre, no se puede comer, 12 horas de ayuna, desde por la noche sin comer. Pero no sé si alguna vez que os hayáis ido a sacar sangre, os han explicado, por ejemplo, que tenéis que estar despiertos 2 horas antes, porque si no la analítica no sirve. No es lo normal, pero para algunas pruebas, es que esa prueba me gusta mucho. Hay una hormona que medimos a las mujeres sobre todo, que es la prolactina, que se le mide a las mujeres cuando tienen problemas con las reglas o no. Y la mayoría de las mujeres nos encontramos que cuando se la medimos la tienen alta. ¿Por qué? Porque no se despiertan 2 horas antes. Porque es una hormona que se segrega durante el sueño. Entonces, si tú te levantas, te vas al hospital y te sacas sangre, pues la tienes alta. Yo la primera, que en una guardia, yo muy chula, me levanté, me saqué sangre, venga, todas las hormonas, todo, me lo voy a sacar todo. Alta la prolactina, casi que me suspenden ese rotatorio, claro. Entonces, bueno, hay veces que las pruebas, según qué pruebas, tienen unas condiciones preanalíticas, que nosotros le llamamos, que son súper importantes y que si no se realizan bien y que si no seguimos las indicaciones, pues pueden darnos unos resultados alterados y que no son válidos, que lo que hacen es confundir a los médicos en vez de ayudarlos. La sangre es lo más fácil que tenemos en el laboratorio, lo más frecuente, pero no es lo mismo que tengamos la sangre en un bote de tapón amarillo. Normalmente cuando nosotros la sangre llega al laboratorio la centrifugamos para separar las células y nos quedamos con el liquidito, ¿no? Con el sobrenadante o el suero, que ahí es donde realizamos las determinaciones. Y ese liquidito es amarillito, muy clarito, y no es lo mismo que el líquido esté así, que esté así como si fuera un batido de fresa, o esté así, hemolizado, que nosotros le decimos, que es rojo porque las células de la sangre se han roto. Cuando tenemos estos casos, pues también influye en la analítica. No es lo mismo medir según qué cosa en un suero que tiene color batido de fresa, como estoy diciendo, leche condensada, o que las células se hayan roto. Según qué determinaciones no las podemos medir así. Muchas veces ponemos muestra hemolizada o muestra lipémica y también se piensa la gente que es que nosotros nos hemos bebido el tubo de sangre ahí en el laboratorio, que lo hemos perdido, y es que no se pueden realizar las determinaciones por eso. O a lo mejor nos encontramos con un paciente que tiene 500 de colesterol y 1000 de triglicéridos. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues ir a mirar el tubo. Nosotros normalmente los tubos no los vemos, entran en las máquinas, nosotros lo que vemos es el resultado en una pantalla, pero cuando nos encontramos con resultados de este tipo, lo primero que hacemos que es mirar a ver si realmente eso es así, no es así, y llamamos a los médicos para avisarlo. Los médicos nos temen. Cuando es una llamada del laboratorio, los médicos se echan a temblar, porque normalmente cuando nosotros llamamos a un médico de familia, sobre todo para avisar de un resultado, es porque hay algo que no está bien y que lo tenemos que avisar rápidamente. Aparte de la sangre, la orina también la tenemos en el laboratorio y hacemos análisis de orina de una forma rutinaria. Esto también es muy frecuente, ¿no? ¿Quién no se ha recogido una orina alguna vez y la ha llevado al laboratorio o al centro de salud y la ha dejado allí?
Es muy raro, ¿no? Normalmente lo que se suele medir en la orina, pues si hay infección, si no hay, eso es lo más frecuente, ¿no? Pero en una orina se pueden medir muchísimas cosas. Y tampoco es igual ya en el aspecto macroscópico que decimos, ¿no? Cuando llega lo primero que vemos, una orina que viene clarita, que una orina que viene purulenta, ¿no? Que ya estás viendo tú que esto va a tener una infección, o una orina que tiene sangre. Ya la orina, aunque lo mismo, no la vemos cuando nosotros nos sentamos al microscopio a ver qué tiene esa orina y vemos el color o el aspecto que tiene, ya nos está dando una pista, como se llama esta charla, ¿no? Que era pistas. Ya nos está dando una pista de qué es lo que pasa con esa orina. Entonces, bueno, estos son muestras muy fáciles que vemos todos los días, que todo el mundo está acostumbrado, que se sacan en el centro de salud. Pero esta orina sí, pero ¿y una orina de 24 horas? ¿Alguien se la ha recogido aquí alguna vez? Una orina de 24 horas nos dan una garrafa así, que suele tener 2 litros, y hay que rellenarla con la orina que se hace durante todo el día. Eso es un rollo, porque tiene que ir con la garrafa a todas partes. Nosotros a la gente le decimos que la recoja un domingo y el lunes la deje en el laboratorio, no por nada, sino por facilitarle un poco a la gente que no tenga que ir con la garrafa al trabajo, que no... ¿Y por qué esta orina de 24 horas? Pues porque hay muchas proteínas o algunas cosas que queremos medir que no se pueden medir en una orina aislada, porque la orina que tú haces cuando te levantas por la mañana no es la misma que la que haces a media mañana, no está igual de concentrada, ¿verdad? Entonces se recoge la orina de 24 horas y así podemos hacernos una idea de cómo es la excreción o la eliminación de esa sustancia al cabo del día. Entre otras cosas porque hay, por ejemplo, hormonas que se liberan en la sangre y se excretan por la orina siguiendo un ritmo concreto. Entonces, si tú lo coges en el momento en que no las ha liberado, pues no la pillas. Y bueno, nos ayuda, estas muestras que son fáciles nos ayudan mucho, pero en el laboratorio podemos medir de todo. Todos los líquidos que se os puedan ocurrir los medimos en el laboratorio. Por ejemplo, bueno, aquí hablo de las funciones del laboratorio, esto tampoco, que ayudamos un poco a la prevención, al diagnóstico, al pronóstico y seguimiento, y muy importante, y lo que más me gusta del trabajo que realizo es que abarca un abanico súper amplio de especialidades. O sea, nosotros damos ayuda o respuesta a casi todo el hospital, por no decir todo, a todas las especialidades que se os puedan imaginar, le medimos algo, seguro, si no en sangre, en otros fluidos que ahora vamos a comentar. Entonces, bueno, pongo ahí que enfermedades de todo tipo, ¿no? Enfermedades más comunes, que a lo mejor suena más a la mayoría, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, la diabetes, enfermedades tiroideas, que está ahora muy de moda el tiroides, ¿no? Todo el mundo parece que tiene ahora algo de tiroides, insuficiencia renal, pero sobre todo, y lo que más me gusta, el embarazo. Es algo que me encanta. A mí me ha gustado de siempre trabajar mucho con los ginecólogos y pienso que el laboratorio tiene un papel fundamental en este momento y que los ayudamos mucho a los pacientes, o sea, a las embarazadas, como a los ginecólogos para diagnosticarlas y para ver el estado de salud que tienen, ¿no? Y también tenemos mucho que ver en el cáncer. En el cáncer también ayudamos mucho cada vez más a los oncólogos, ¿no? Sobre todo al seguimiento. Los tratamientos de quimioterapia que se le dan a los enfermos normalmente se monitorizan o se siguen con marcadores tumorales, que son proteínas que medimos en la sangre y según esas proteínas vayan bajando o subiendo, vemos si el tratamiento está siendo efectivo o no. Y los oncólogos cambian tratamiento gracias a esos marcadores que nosotros medimos y les damos. Hay gente muy especializada en eso, que bueno, eso sería para hablar en otras charlas, ¿no? Porque en laboratorios grandes, donde la actividad es frenética, cada analista a lo mejor se dedica a una parcela concreta. Y hay analistas que se dedican solo a marcadores tumorales y bueno, eso sería para traérnoslos aquí un día y que nos explicaran, porque es alucinante, es muy bonito, la verdad, y tienen mucho que decir
y ayudan de una manera muy significativa a los médicos, incluso a diagnosticar, ¿vale? Por un simple análisis de sangre. Pero bueno, como os decía, podemos medir en un laboratorio de todo. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué se os ocurre, aparte de la sangre, que podemos medir en un laboratorio? ¿Estáis muy callados? De lágrimas, un análisis de lágrimas. Se hace. O de sudor. O de saliva. Todo eso lo medimos en el laboratorio. Esto es una foto que traía yo de una orina, por aquello de que la orina parece que no son importantes, que no... Está un poco desordenada la charla, pero bueno, yo espero que se me esté entendiendo lo que yo quiero decir. Una orina, veis que tiene un color totalmente diferente en el microscopio. Me acuerdo de una orina que nos mandaron una vez, que parecía dolor abdominal, de una persona súper joven, y ahora me encuentro una orina con este color amarillo, de bilirrubina hasta arriba y dolor abdominal, y solo le pedían al paciente una orina. ¿Y esto? ¿Un paciente con 20 años con una orina, con tanta bilirrubina en la orina? Y no pone nada más y el médico no dice nada, dolor abdominal. Vamos a añadirle unas transaminasas, que son unas enzimas que se liberan a la sangre cuando hay un problema en el hígado. Esta bilirrubina tan alta, a ver si va a tener el paciente. Medimos las transaminasas por las nubes y lo que el paciente tenía era una hepatitis A. Con una simple orina fuimos capaces de ir tirando y diagnosticamos una hepatitis. Cuando parece que la orina, bueno, sí, venga, voy a llevar la orina. Y la orina nos ayuda muchas veces a diagnosticar enfermedades que son importantes y que gracias a eso, bueno, pues se les puede poner su tratamiento y los enfermos mejoran mucho, ¿no? Hablando de los líquidos. Esto que traigo aquí es líquido cefalorraquídeo, ¿vale? Esto es para lo que nos llaman a nosotros en las guardias el 90% de las veces. Y aquí en Río Tinto, aunque este hospital es pequeño, tenemos la reliquia de las meningitis de Nerva. Entonces, cada vez que hay una punción lumbar que es de un niño, y el niño además de Nerva, tenemos al pediatra aquí pegado a las chepas. Dime qué. ¿Veis el color que tiene, no? El líquido cefalorraquídeo normalmente es así, clarito, como si fuera agua, pero cuando está infectado, pues tiene ese color que veis abajo, totalmente turbio, ¿vale? Entonces, solo a la vista ya nos está indicando que algo no va bien. Pero nosotros normalmente esto lo miramos al microscopio, miramos si tiene células, medimos parámetros bioquímicos y además realizamos una tinción en la que vemos si tiene bichos o no tiene bichos, si tiene bacterias o no. Y además, ¿qué tipo de bacteria es? Porque no es lo mismo que tengamos una que tengamos otra. A veces no se ven, hasta que no lo cultivamos y el microbiólogo ya lo ve al día siguiente y tal, no lo podemos saber. Pero sí que nos aproxima mucho a la gravedad que pueda tener el cuadro, porque no es lo mismo una meningitis vírica que una bacteriana. La bacteriana es muchísimo más grave. Y una vírica, bueno, pues si es una vírica nos quedamos todo el mundo más tranquilos, no hay que tomarse nadie nada, no nos ponemos tan nerviosos, ¿vale? Otros líquidos que también nos llegan al laboratorio, pues son por ejemplo líquido pleural, también todo lo que sea y acabe en centesis que nos han sacado el líquido de algún sitio. Si es una toracocentesis es porque nos han hecho una extracción de líquido pleural, si es una paracentesis porque nos han sacado líquido acítico y si es una artrocentesis pues nos la han sacado de una articulación, ¿no? El líquido ya veis que los líquidos son siempre o suelen ser claritos porque son estériles, tienen que ser estériles en condiciones normales, pero bueno, no es lo mismo que eso, que nos venga clarito, que nos venga con sangre, que nos venga purulento o que nos venga lechoso. Esto ya nos da a nosotros información de lo que el paciente va a tener. Si está claro, hay muchas veces que está claro y cuando miramos tiene células y bueno, pues no está el paciente tan bien como nos pensábamos. Pero si el líquido viene purulento, muchas veces el que nosotros le demos un buen resultado adecuado y rápido a un cirujano, pues es motivo para que le pongan a un paciente un tubo, porque el líquido puede dejar al paciente hecho polvo, que no respire y que se muera, ¿no? Y el que nosotros demos ese resultado rápido y bien, pues nos ayuda también el líquido pleural nos ayuda muchas veces a diagnosticar tumores. Porque bueno, según las células que vemos y demás, aunque no somos patólogos, pero según la bioquímica y demás, pues eso nos ayuda.
Y esta foto la he traído porque es muy bonita y me gusta a mí. Es lo que vemos en un líquido articular cuando tiene cristales. Si el líquido tiene cristales de ácido úrico, pues le estamos diciendo ya al traumatólogo, este paciente tiene un ataque de gota, ponle tratamiento ya, que eso es lo que le pasa al paciente. Y los cristales al microscopio se ven así, son muy bonitos. Lo que decíamos antes del sudor. Esto es un test de sudor que se suele realizar normalmente a niños pequeños para diagnosticar una enfermedad grave, genética, que es la fibrosis quística. Y bueno, es una técnica inocua, al niño no le produce ningún dolor. Lo que se hace con estos electrodos que tenemos aquí es estimular el sudor, tiene como una pastilla debajo de eso que veis, para que estimule el sudor, y después le ponemos como ese relojito que tiene un capilar que da vuelta y va recogiendo el sudor. Lo que el niño suda se recoge ahí. Esto azulito que veis aquí es el sudor del niño. Y después medimos los iones en el sudor y según estén esos iones, pues podemos decir, si están alterados, podemos sospechar que el niño tiene una fibrosis quística. Hay que hacer más de un test para hacer ese diagnóstico, aparte de un diagnóstico genético que habría que hacer también, pero esto siempre se hace en el laboratorio cuando se sospecha. Además es bastante frecuente porque los niños cuando son pequeños tienen bronquitis y bronquitis muchas veces y bueno, es una forma de dejar también muy tranquilo a los padres si esta prueba está bien. Esto es a lo que yo me dedico ahora mismo y la verdad que este tema es precioso, ¿no? Es un tema muy bonito en el que yo también estoy aprendiendo. Ya todos sabéis de qué va, esta imagen la vemos en el telediario cada 2x3, ¿no? Pero bueno, la verdad que en este campo se está avanzando mucho y se hace diagnóstico genético preimplantacional para evitar según qué enfermedad. Eso no lo hacemos, en Huelva por ejemplo no lo hacemos, eso se hace solo en un sitio en Andalucía, en Virgen del Rocío, pero bueno. Este es mi campo ahora mismo y la verdad que lo que más me impresiona de este campo y lo que más de las cosas que más me gustan, aparte que bueno, como ha dicho Grego, puedes ayudarle a la gente, ¿no? A conseguir no conseguir lo que quieren, no es un capricho, la infertilidad no es una enfermedad, pero no es un estado de salud adecuado, ¿no? Pero lo que más me impresiona de este tema es la preservación de la fertilidad, ¿no? Porque por desgracia hoy en día el cáncer se ceba con mucha gente joven, cada vez más, pero también por suerte, pues los pacientes se curan. ¿Qué pasa? Que la curación de los pacientes pasa por hacer una vida total y absolutamente normal y en muchos casos después de una quimioterapia eso no es posible. ¿Cómo los ayudamos? Pues criopreservando los gametos o las células de la fertilidad para que una vez que pasen todo ese proceso y se curen, los pacientes puedan tener descendencia y pensaréis, bueno, ¿y eso a quién le importa una vez que les diagnostican a uno cáncer, ¿no? Pues eso les importa a los pacientes mucho, más de lo que nos pensamos. De hecho, mi jefe no me deja cogerme las vacaciones con mi compañera a la vez por si llega alguien y tenemos que hacer esto. Y bueno, ya para terminar, yo ya no me voy a extender más, os voy a explicar un poco por dónde va el futuro del laboratorio de análisis clínico. Esto es un test de diagnóstico no invasivo que hoy en día se hace a las embarazadas y lo que se mide es ADN circulante del feto en la madre. Fijaros qué cosa, ¿eh? Se mide ADN del niño, del feto que la madre tiene, en sangre de la madre. No hay que pinchar el líquido amniótico, que también lo podemos medir, también es un líquido que medimos en el laboratorio, al que le medimos cosas, pero este test permite, sin hacer una amniocentesis, sin tenerle que pinchar a la madre en la barriga, sin que haya riesgo para el niño, pues que estudiemos el ADN del niño en la sangre de la madre. Y esto se está haciendo ya, esto se hace ya. No de rutina, no se le hace a todas las embarazadas, sino a las embarazadas que seleccionamos que pueden tener más riesgo. Antes de hacerle una amniocentesis y someterla a un riesgo de perder ese niño, pues se le hace esto. Si esto da un resultado
positivo que digamos, o sea, o vemos que existe algún problema, entonces ya sería la amniocentesis, pero evitamos un escalón de riesgo ahí. Y en esta misma línea, y en el diagnóstico del cáncer que hemos dicho, pues la biopsia líquida de la que se está hablando desde un tiempo a esta parte, y que consiste, es la misma tecnología. Hace poco en el Facebook, no sé si habéis visto por ahí, los que sois aficionados, el test, era como el test del cáncer o algo así, y es esto, es determinar ADN de células tumorales en sangre del paciente sin tenerlo que someter a una biopsia, que es un procedimiento mucho más invasivo y que le supone al paciente a lo mejor una operación, ¿no? Tenerle que quitar un trozo del tumor o tenerlo que operar para coger una muestra y analizarla, pues los tiros van por aquí. Que nadie se presente el lunes en el laboratorio pidiendo que le hagan esto, porque no se lo van a hacer. Pero el futuro va por aquí. Y yo ya me retiro.